Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos esta noche a una lección más de nuestro curso de religiones mundiales, movimientos, sectas, denominaciones, cultos modernos. Es que vamos a ver una gama bastante completa, no exhaustiva, es decir, no abarca todos y cada uno de los movimientos o cultos o de cada una de las religiones, etcétera, pero sí pues grupos muy representativos que requieren conocerlos, analizarlos, dar respuesta a sus doctrinas porque son numerosamente, financieramente poderosos, lo que hace que su alcance, su impacto en el mundo sea mayor. Debido a eso, entonces necesitamos, como decía, pues dar una respuesta adecuada, primero conociendo cuáles son sus doctrinas y comparándolas con lo que dice la Escritura, tratando de hacerlo siempre dentro del respeto, dentro de el reconocimiento de la libertad que tiene cada persona de elegir un grupo religioso, de creer lo que quiera creer sobre este grupo religioso y la libertad que tiene de quedarse allí hasta el final de los días. Sin embargo, el hecho de que respetemos esa libertad, de que las personas crean lo que quieran y hagan lo que quieran, no significa que nosotros no tenemos la libertad en el ámbito civil, legal, y la obligación en el ámbito divino, en el ámbito bíblico, de señalar el error sin ofender, sin menospreciar a las personas que lo creen o lo defienden. Por lo tanto, hoy retomamos nuestra lección de la semana pasada. Esta sería la sesión número 2 de nuestra lección número 16. Recuerde que esta lección lleva por título un vistazo general de algunas doctrinas de la Iglesia Pentecostal Unida. Y estuvimos la semana pasada ya abordando este tema, donde estuvimos viendo los puntos que ahora pasan frente a nosotros para movernos entonces hacia el último, bueno, el último en ese momento de los puntos que estábamos tratando, que es la refutación de la teoría unitaria. Dentro de esto ya presentamos 8 pasajes que nos hacen ver cómo no es posible, no es lógico, no es bíblico que se hable de una sola persona, la deidad, que está haciendo 3 papeles, pero siendo él una sola persona o una sola identidad. Aquí veíamos la semana pasada, solo para repasar este último, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Y aquí decíamos, ¿qué menciona el texto? Que Cristo entró al cielo. ¿Y a qué entró? A presentarse en la presencia de Dios, o a estar en la presencia de Dios. Y para hacer esto, tuvo que dejar la tierra. Pero si Dios Padre y Cristo son la misma persona, entró Él en su propia presencia. Si son lo mismo o el mismo, en cuanto a identidad, ¿por qué fue al cielo? Para entrar a la presencia del otro, si no hay otro. No estaba ya en la presencia de Dios, o sea, de Dios Padre. Es decir, de sí mismo, estando ya en la tierra, no tiene absolutamente ninguna lógica. Ahora, en nuestro punto número 9, que es con el que iniciamos esta noche, sabemos que Cristo ahora reina a la diestra de Dios, habiendo sido levantado de entre los muertos para sentarse en el trono de David. De esto predicó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 30. Sabemos que Él reinará hasta que el último enemigo sea destruido. De eso nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:26. Después, el mismo apóstol nos dice que Cristo entregará el reino a su Dios y Padre, 1 Corintios 15:24, y que Él mismo se sujetará al Padre, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que Cristo entregará el reino a sí mismo y luego se sujetará a sí mismo. No seguirá poseyéndolo después de entregarlo si se lo está entregando a sí mismo. Y si todo esto es así, en realidad se podría decir que entregó el reino o que se lo quedó. Número 10. Cristo se sentó a la diestra del Padre. Ahora, eso sería todo un logro.
sería sentarse a su propia diestra. Diestra es la mano derecha. Sentarse a su mano derecha. ¿Recuerdan cuando Esteban allá en Hechos capítulo 7 tuvo aquella visión antes de morir? Dice que él vio a Jesús de pie a la diestra del Padre en los cielos. Cuando analizamos esto, tomando en cuenta ese texto, Hechos 7:55, lo comparamos con Hebreos 1:1 al 14, pues esto nos lleva a una situación aún peor de la que estábamos hablando anteriormente, porque resulta que Esteban vio a una persona que tenía a su diestra a otra persona. Pero según los unitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, pues resulta que el que estaba en el primer trono era el mismo que estaba en el segundo trono, es decir, que él mismo se sentó a su propia mano derecha, pero sin dejar de estar inicialmente en el primer trono. Requiere esto, que nosotros tengamos que argumentar algo más que solamente expresar lo que estas personas creen para darnos cuenta del absurdo. Estaba Jesús de pie a su propia mano derecha. 11. Dice la palabra, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, que el Espíritu Santo fue derramado allá en Pentecostés sobre los apóstoles. Jesús, dice la escritura, que ya había ascendido y que estaba en la presencia de Dios. Además, en el bautismo de Jesús, allá en Mateo capítulo 3, versículo 15, Dios estaba en el cielo, Cristo estaba en el agua, en la tierra acá, en el planeta Tierra, pero en el agua, siendo bautizado, y el Espíritu Santo descendió a la tierra en forma de paloma. Ahora, ¿cómo podría una sola persona hacer estas tres cosas para simplemente escenificar, fingir un papel delante de un público? O sea, era él mismo que estaba hablando desde los cielos, diciendo que él mismo se aprobaba a él mismo. Y luego desciende el Espíritu Santo, que es él mismo, sobre él mismo, de parte de él mismo, que está en los cielos, mientras que él mismo está en el agua en la tierra. 12. Jesús declaró muchas veces que eventualmente él iba, o que iba a llegar el momento en que ascendería al Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 28. Para hacer esto, para ascender al Padre, Jesús tuvo que haber dejado la tierra. Si él es el Padre, ¿por qué tenía que ascender al Padre? ¿Por qué el Padre, que ya estaba en la tierra, recién resucitado? Porque recuerda, estamos siguiendo la afirmación de los unitarios. Si el Padre recién había resucitado y estaba en la tierra, ¿por qué tenía que abandonar la tierra para ir al cielo y decir que ascendió a él mismo? Si él es el Padre, esto no era necesario. Después de su muerte, dijo que aún no había ascendido a su Padre. Juan capítulo 20, versículo 17. Entonces, ¿qué nos está diciendo el unitario y qué nos está diciendo Jesús? Si él no había aún ascendido a su Padre, siendo que él supuestamente es el Padre, aquí hay una contradicción bíblica o está engañado el unitario. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que él no es el Padre. Además, Jesús declaró que su Padre era mayor que él. Juan capítulo 14, versículo 28. Juan 14, 28. En esa misma expresión nos está diciendo que tenía que ir a aquel otro lugar distinto a la tierra porque aquel a donde él iba era mayor que él. Pero ¿cómo puede uno ser mayor que uno mismo? Usted se imagina, yo en el ejército tengo un cierto rango y luego digo, voy a hablar con Rolando Rovira porque Rolando Rovira tiene mayor rango que yo, pero resulta que, un ejemplo, soy teniente, pero soy yo mismo, o sea, ese con el que voy a hablar soy yo mismo. Voy a hablar con Rolando Rovira porque Rolando Rovira tiene más rango que yo, pero si soy yo mismo aquel y obviamente yo tengo el mismo rango, si estoy de este lado soy teniente y si estoy de aquel lado también soy teniente, pero Jesús hablaba de alguien
que era mayor que él. Obviamente aquí no estamos hablando de naturaleza. Ellos eran idénticos en poder, en propósito, en todas las cualidades o características de la deidad. Sin embargo, estamos viendo una distinción de personalidad. Una persona que estaba en la tierra y esa persona iba a presentarse ante otra que estaba en el cielo y que en el sentido de la sujeción voluntaria de Cristo para llevar a cabo la obra redentora, era menor que su padre en esas condiciones. Bien, así que estos señores creen que Jesucristo era mayor que sí mismo. Ahora, muchas veces en cada uno o casi en cada uno de sus sermones, él decía que no hablaba de sí mismo o no hablaba por sí mismo, sino hablaba todo lo que oía del Padre o lo que recibía del Padre. Pero si él era el Padre, entonces estaba siendo mentiroso, estaba siendo hipócrita, estaba haciendo el ridículo, porque estaba diciendo, yo no hablo de mí mismo, el Padre habla de mí. O yo no les digo esto de mi propia iniciativa, sino que esto es lo que el Padre me dio para decirles. Pero si era Él mismo, entonces otra vez, todas esas expresiones son expresiones mentirosas, hipócritas, todo era un show. En las sombras del Getsemaní y en la cruz, dice que Jesús oró al Padre. Estaba obviamente en una situación de angustia, de gran tensión, de gran dolor, y resulta que se oró a sí mismo, según los unitarios, y en la cruz al final, cuando termina encomendando su espíritu al Padre, entonces, ¿qué pasó allí? ¿Se entregó el espíritu a él mismo? En Getsemaní estaba tan desesperado que se oró a sí mismo, y en la cruz termina al morir entregándole el espíritu al Padre, que es él mismo. Entonces, nunca lo entregó. Quiere decir que se quedó el espíritu, porque si el espíritu lo encomendó al Padre y el Padre era él mismo, el espíritu nunca salió del cuerpo porque allí mismo estaba el Padre. Pero si el espíritu nunca salió de ese cuerpo, entonces no murió. Y ya saben que si Cristo no murió, podemos dejar todo esto atrás. No tiene valor ni tiene algún sentido. 13. Jesús prometió a los discípulos que les enviaría otro consolador. Juan capítulo 14, versículo 16. Pero si Él es el único consolador que alguna vez tuvieron, ¿por qué Jesús llamó al Espíritu Santo otro consolador? Y utilizó una palabra en griego que implica una entidad o una persona diferente a aquella que está hablando. Pero si Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, ¿no serían el mismo consolador? ¿No sería una mentira decir que hay otro cuando no hay otro más? 14. Dice la Escritura que Dios Padre sabe algunas cosas que el Hijo no sabe. Y encontramos esto en Marcos capítulo 13, versículo 32. Dice la palabra, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero si el Padre y el Hijo son la misma persona, ¿no sabe el Hijo algunas cosas que él mismo sabe? Note que esto se va complicando cada vez más. Esto no se pone interesante, se pone incómodo, problemático. Quizás por esto, este video, bueno, la primera parte de este video, porque estamos grabando ahora la segunda en vivo, pues no ha tenido la misma repercusión que videos anteriores. Seguramente han estado analizando estas cosas y la persona ha dicho, no sigo en esto porque esto es algo que no se puede procesar de ninguna manera. Cristo no sabía algo que en realidad sí sabía, porque él mismo era aquel quien él dijo que ese sí sabía las cosas, pero al mismo tiempo no las sabía porque él dijo que él como hijo no las sabía, pero como padre sí las sabía. Número 15, en la oración modelo de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero si Jesús es el Padre, ¿estaba en los cielos cuando les enseñó eso? No, estaba en la tierra.
Entonces debieron orarle a él, que estaba allí mismo en la tierra, en ese momento. Pero lo hicieron. No, Jesús dijo, órenle a él, en mi nombre, pero órenle a él que está en los cielos. En el momento que usa esa expresión, que está en los cielos, o dirigiéndose a él, estás en los cielos, automáticamente vemos que no se puede estar refiriendo a sí mismo, a menos que esté mintiendo, y sabemos que era imposible que él mintiera. Número 16. También dice que Jesús oró al Padre para que los discípulos pudieran tener unidad. ¿Qué dice la Escritura, hermano Carlos? En Juan capítulo 17, versículo 21 al respecto, por favor. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira el problema ahora. Ahora resulta que no solamente el Padre y el Hijo son la misma persona, vamos a suponer cierto lo que dice este grupo religioso, y ahora Jesús dice, yo quiero que los cristianos, todos los cristianos, sean uno en el mismo sentido que tú y yo somos uno. Pero según el unitario, cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, está diciendo el Padre y yo somos la misma persona. Entonces Jesús estaría pidiendo que el hermano Carlos y yo seamos la misma persona. No podemos tener identidades diferentes, somos el mismo. Con el hermano Juan Contreras, con el hermano Miguel Reyes. Supuestamente, si esto es así, de que Jesús es el Padre y Él está diciendo, soy uno con Él, y ellos cuando leen eso, automáticamente entienden, son la misma persona. Entonces, cuando Él dice que seamos uno en ellos, está diciendo que lo seamos como ellos. Pero si ellos son uno siendo una misma persona, imagínense el gran problema cuando esto se aplica a todos los cristianos. Es un disparate, es un absurdo, es una contradicción. Por lo tanto, debido a que la Biblia no tiene disparates ni contradicciones, el que está equivocado es el unitario. 17. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre, no la suya propia. Dice Juan capítulo 6, versículo 38. No lo incluí aquí, pero hay varios pasajes, no solo ese en el que Jesús dice que viene a hacer la voluntad de su Padre, pero otra vez, si Él es el Padre, entonces sí vino a hacer su propia voluntad, y por lo tanto su declaración es una mentira, es falsa. Jesús no testificó de sí mismo, enseñó, sino que Dios dio testimonio de él. Juan capítulo 5, versículo 31. Pero si Él y el Padre son la misma persona, entonces dio testimonio de sí mismo, y según la ley, su testimonio ya no sería válido. Dice Juan 5:7, primera de Juan 5:7, que hay tres que dan testimonio en el cielo, pero ¿cómo pueden tres testificar si solamente hay una persona? Jesús es el único hijo del Padre, en el sentido que él decía, soy hijo del Padre. Si él es el Padre, entonces se engendró a sí mismo. Si es así, no existía antes de existir. Imagínese el problema. Si él es el Padre y el Padre engendró al Hijo, entonces él se engendró a sí mismo. Pero si se engendró a sí mismo, entonces tiene un comienzo. Entonces no siempre existió. Entonces no puede ser Dios. Entonces Jesús realmente sí sería alguien distinto al Padre, pero sería un ser verdaderamente y literalmente inferior. Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice Hebreos 9:14, pero se ofreció a Dios. Pero si Él es Dios Padre, se ofreció a sí mismo. Entonces, Él presenta la ofrenda y Él mismo cambia de lugar y acepta la ofrenda para decir que la ofrenda está perfecta. Imagínense que todo lo hiciéramos nosotros así en la religión cristiana. Hiciéramos algo y nosotros mismos tuviéramos que aprobar ese algo, diciéndole a todos que es verdadero lo que se nos ha presentado, pero claro, nos lo presentamos nosotros mismos. 18. Dice la Escritura, para cerrar aquí con broche de oro esta refutación de la posición unitaria, que aquellos que niegan la diferencia de
personalidad, de persona entre el Padre y el Hijo, tienen un serio problema. Ahora sí vamos a leer con nuestro hermano Juan capítulo 16, los versículos 27 y 28, por favor. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Gracias, hermano. Aquí dice que el que no acepta que él salió de Dios, que él salió del Padre y que están en diferentes lugares ellos, al punto de que él irá al Padre. Dice que el que no acepta esto, Dios no lo puede amar. Porque al decir que ama a los que entienden esa diferencia, también está diciendo que no ama en él, entiéndase el no ama, porque Juan 3:16 y muchos otros pasajes dicen que Dios ama al mundo y que Dios ama a todas las personas, por eso quiere que vengan al arrepentimiento y se salven. Pero aquí el contexto es particular. Note que dice, el Padre os ama porque me habéis amado. Entonces está hablando de un amor particular que se le da a aquellos que son fieles. Entonces entiéndase que no estamos negando un pasaje como Juan 3:16 y similares. Hay mucha más evidencia de este tipo disponible, podríamos pasar incluso varias noches revisándola, pero esto será suficiente para mostrar lo absurdo de la posición que busca identificar con una sola persona a los miembros de la deidad. Ahora, todo esto de que solamente hay una persona en la deidad empuja al unitario, en este caso particular, al miembro de la Iglesia Pentecostal Unida a afirmar esto que vamos a ver a continuación, que el bautismo cristiano solamente debe hacerse en el nombre de Jesús. La doctrina de la unidad y santidad, por lo menos así se autodenominan, enseña que el bautismo debe ofrecerse o debe realizarse diciendo yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, lo cual significa que los nombres del Padre y del Espíritu Santo no deben pronunciarse durante el acto del bautismo. Pero cuando se les señala a ellos que Jesús mismo, o sea, Jesús el Padre y el Espíritu Santo, que son el mismo, dicen ellos, la misma persona me refiero, cuando él dio la gran comisión allá en Mateo 28, 18 al 20, particularmente los versículos 16 al 20, ordenó que el bautismo fuera administrado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces ellos saltan y te argumentan que dado que los nombres del Padre y del Espíritu Santo son simplemente maneras diferentes de referirse a Jesús, bautizar en el nombre de Jesús es en realidad bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Su teoría adquiere cierta plausibilidad, es decir, podría creerla a alguien con motivos aparentemente lógicos y aceptables, debido a que a pesar de la naturaleza del mandamiento, tal como se describe en esta porción de Mateo sobre la gran comisión, cuando vamos al resto del Nuevo Testamento, cierto es que no hay un ejemplo claro y contundente del uso de los términos utilizados allí en el relato de, sobre todo de Lucas, en el libro de Hechos, sobre los inicios de la era cristiana y de la era también apostólica. Los seguidores de esta teoría hacen mucho hincapié en el hecho de que esta fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no aparece en el relato histórico después de los 4 evangelios. Señalan enérgicamente que en los casos en los que el bautismo se menciona en relación con el nombre, se declara sin excepción que en cada ocasión el bautismo se hizo en el nombre de Jesús. Estas referencias se encuentran en Hechos capítulo 2, versículo 38, los como 3,000 que se convirtieron, Hechos 8:16, allá los samaritanos, Hechos 10:48, Cornelio y su familia, y Hechos 19:5, aquellos discípulos que encontró Pablo en Éfeso. A partir de esta premisa, entonces se afirma que el patrón, el modelo uniforme
de la era apostólica y la forma destinada o la fórmula destinada para nosotros hoy en día es bautizar solo en el nombre de Jesús. Sin embargo, un examen de estos pasajes lleva a la conclusión definitiva de que la uniformidad reclamada por este grupo religioso en realidad no es uniformidad. No hay uniformidad entre estos pasajes. Si el primero de estos, Hechos 2:38, se ofrece como modelo, ¿qué dice ese pasaje? Bautícese en el nombre de Jesucristo, resumiéndolo, ¿no? Entonces se debe concluir que Pedro y Juan en Samaria, Pedro en Cesarea y Pablo en Éfeso no obedecieron la fórmula prescrita. ¿Por qué lo digo? Porque en los 4 casos en los que se asocia el bautismo con el nombre de Jesús, hay 3 disposiciones diferentes del nombre, lo que indica de manera concluyente que no se pretendía establecer un diseño, una fórmula definitiva para el orden exacto de las palabras que decir en el momento de sumergir a la persona para el perdón de sus pecados. Y esto es bastante notable en el idioma griego. Y sé que definitivamente pues no es nuestro idioma materno, ni siquiera lo habremos estudiado, pero puede visualmente, de manera bastante fácil, notar que no son las mismas palabras, por lo menos no idénticas palabras. Allí pueden ver en el Hechos 2:38, en la segunda parte, sobre todo las partes que están después de los puntos suspensivos, tenemos epi, to, onomati, antes de Jesucristo. Pero cuando vamos a Hechos 8:16, ya no es epi, sino eis, ya no es onomati, sino onoma, y ya no va directo al nombre Jesucristo, sino tou, curio, Jesu. Luego, si vamos a Hechos 10:48, ya no es epito onomati ni eisto onomatou, sino to onomati tou. No es igual a las 3 anteriores. Y todavía si vamos a Hechos 19:5, encontramos el mismo problema. No es igual a Hechos 2:38 ni a Hechos 10:48, aunque sí es igual a Hechos 8:16, es decir, Hechos 8:16 y Hechos 19:5 sí tienen la misma construcción. Luego se los coloqué en español igual para no confundirnos. El primer pasaje dice que debemos, bueno, aquí me separó el autocorrector, pero Hechos 2:38 dice que debemos bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero 8:16 dice que se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Pero Hechos 10:48 dice que en el nombre del Señor. Pero Hechos 19:5 dice otra vez el Señor Jesús. Entonces, ¿había una fórmula? Definitivamente que no. Considere también las variaciones en las preposiciones utilizadas para mostrar la relación entre el nombre y el acto bautismal. Note, en Hechos 2:38 dice epi, que literalmente significa sobre, así que sería bautícese cada uno sobre el nombre de Jesucristo. Cuando vamos a Hechos 8:16 tenemos eis, siempre es el primer término que encontramos allí, eis, y ese se traduce para o se traduce hacia. Entonces diría, y se bautizaban hacia el nombre del Señor Jesús. En Hechos 10:48 encontramos otra variante, en que nada tiene que ver con eis y que nada tiene que ver con epi. En ese caso, en es similar a nuestro en español. Por lo tanto, es en el nombre, como se usa generalmente. Y luego en Hechos 19:5, recuerden, se repite la fórmula de Hechos 8:16, hacia el nombre o para el nombre. Ni siquiera en el idioma original que reveló el Espíritu Santo la Escritura, en el cual redactaron los apóstoles, se utilizó una sola frase con un orden estricto de palabras. No fue así. Así que de las 4 ocasiones en las que se dice que el bautismo fue en el nombre de Jesús, hay por lo menos 3 variaciones en el Nuevo Testamento griego. A partir de esta evidencia, queda claro que no hay uniformidad en el uso de los términos
y la conclusión basada en una supuesta uniformidad es una falacia, es falaz. No hay ningún ejemplo de bautismo realizado solo en el nombre de Jesús. La gran comisión bajo la cual los apóstoles fueron enviados a trabajar es clara y explícita en cuanto a la forma en la que debían bautizar. Dice este pasaje, voy a leerlo acá, a veces verifico si lo he agregado a las diapositivas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Que el Señor autorizó que el bautismo se realizara de esta manera. Cualquier otra disposición carece de autoridad. Ahora sí, vamos a continuar en este mismo subtema, pero vamos a pasar al siguiente punto para aclararlo aún más. En el nombre, la frase en el nombre es equivalente a bautizar como se ha autorizado. Uno actúa en el nombre de otro cuando sus acciones han sido autorizadas. Bautizar en el nombre de Jesús no es bautizar diciendo yo te bautizo en el nombre de Jesús, sino es bautizar como Jesús autorizó. Esto, como hemos visto, es bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Actuar en el nombre de otro significa que las acciones que estoy realizando están autorizadas, repito. Bautizar en el nombre de Jesús es bautizar como Jesús autorizó. Los defensores de la teoría que aquí se está considerando no están informados o ignoran la diferencia vital y significativa que hay entre las declaraciones en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ser bautizado sobre el nombre o en el nombre de Jesús sugiere fundamento o la ocasión para el bautismo. El nombre en las Escrituras Sagradas generalmente denota la suma de los atributos de la persona nombrada, todo lo que implica su ser o el ser cuyo nombre se designa de esta manera. Así que la frase en el nombre denota unión o comunión con él. Taller, el lexicógrafo griego, dice que por el uso principal hebraico, el nombre se usa para todo lo que el nombre abarca. Hacer algo en el nombre de otro, es decir, por su mandato y autoridad, actuando en su nombre, promoviendo su causa. Cierro comillas. Que no las abrí, pero las cierro ahora. Por lo tanto, actuando por la autoridad de Cristo desde la relación que sostenemos o que llevamos con Él como nuestro Redentor y Señor, somos bautizados en un estado de unión y comunión con Dios el Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo. Todavía ahondando un poco más en esto del bautismo, porque ellos son bastante insistentes con ello, pues vamos a considerar este otro subpunto. No lo que se dijo, sino lo que se hizo. El nombre, como bien dijo también el comentarista de griego del Nuevo Testamento, Vincent, abro comillas, no es simplemente una designación, en un sentido que daría a la fórmula bautismal simplemente la fuerza de un encantamiento, como un hechizo. Es equivalente a su persona. Cuando uno es bautizado en el nombre de la Trinidad, profesa reconocer y apropiarse de Dios en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace por el hombre. Hay una palabra objetable en la cita anterior, el término fórmula. Aquí está, de hecho, el error fundamental en las personas del movimiento o de la denominación de unidad y santidad, en esta cuestión particularmente. No es lo que dice el predicador lo que es significativo, es lo que realmente se hace por el candidato. Las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o incluso en el nombre del Señor Jesús, no constituyen un encantamiento. Dejémonos de ese lenguaje
como de magia, como de brujería, como de algo místico, cuya pronunciación tenga la fuerza de una fórmula esencial que da la salvación. Nunca se debe perder de vista que es lo que se hace y no lo que se dice lo que hace válido el bautismo. A menos que el acto esté autorizado y se realice como Jesús lo mandó, sin importar lo que diga el predicador, el bautismo no se estaría administrando correctamente. Por lo tanto, cuando se comprende el verdadero significado de la expresión en el nombre de Jesús, queda claro que la práctica de la era apostólica en relación con el procedimiento adecuado en el acto bautismal seguía las instrucciones entregadas por nuestro Señor en la Gran Comisión. Cuando Pablo llegó allá a Éfeso, citábamos Hechos 19:1 en adelante, encontró a ciertos discípulos que habían sido bautizados por Apolo cuando ese predicador estaba enseñando erróneamente el bautismo de Juan, después de que el bautismo de Juan ya había perdido vigencia o validez. Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así que inmediatamente Pablo les preguntó, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Y note, ¿por qué Pablo pensó en el bautismo al ser informado de que no habían oído hablar del Espíritu Santo? Quedó inmediatamente claro para él que su bautismo era defectuoso si nunca habían oído mencionar, tan siquiera mencionar al Espíritu Santo, ya que no habrían podido ser bautizados con el bautismo de la Gran Comisión sin haber oído hablar de él, es decir, al ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo iban a decir? Ni hemos oído de él. Al descubrir de esta manera que su bautismo era inválido, les mandó que fueran bautizados, entre comillas, en el nombre del Señor Jesús, es decir, como Jesús había mandado. Este mandamiento dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Dado que este mandamiento debía continuar, es decir, la gran comisión, hasta el fin de los tiempos, cualquier otra disposición carece de autorización y es una intromisión indebida a la voluntad y la manera del Señor que ya Él estableció. Aquellos que insisten en que el bautismo debe administrarse en el nombre de Jesús se sitúan en la posición de negar que esta forma de proceder haya comenzado alguna vez, que los pentecostales fueran bautizados de esta manera o cualquier otro por mandamiento divino. Es inútil que lo nieguen. La práctica bíblica exige apegarse sin variación al arreglo prescrito por el Señor mismo. Una pregunta que la gente del movimiento, denominación, santidad y unidad debería considerar cuidadosamente es si está mal seguir el orden establecido en Mateo 28, 19, particularmente el 19, entonces, ¿quién nos engaña? ¿Nuestro Señor? ¿Él es el que nos está mintiendo? Definitivamente que no podría ser. Bien, mis amados hermanos, estos son todos los puntos principales que teníamos planificados para esta lección. Repasando al inicio, como siempre es sano hacerlo, lo último que habíamos tratado y luego hoy hemos podido agregar nuevo material, pero hemos llegado a la conclusión de ese material y estaríamos ya preparados para que si el Señor nos da vida, salud y oportunidad, podamos bueno, ya no sería la próxima semana, voy a hacer un anuncio aquí porque aquí hay un líder de la iglesia ahorita mismo y uno de los más influyentes, así que tengo que tener cuidado, porque iba a decir que nos vemos la siguiente semana. Sin embargo, he recibido la instrucción irrevocable, infranqueable de liderazgo de descansar en vacaciones del 1 al 15 de abril.
Y esto, bueno, también va a quedar grabado para las personas que le agradecemos muchísimo, que están pendientes del canal, incluso los que están pendientes para intentar refutar las enseñanzas presentadas aquí. Igual les agradecemos su tiempo y su dedicación. Entonces, esto significa que teóricamente, pues no debería estar involucrado en hacer lo que estamos haciendo ahora, por todo lo que conlleva. De hecho, la clase más difícil de toda la semana es la de los martes. Estoy enseñando a predicadores, estoy enseñando a hermanos que están en ese camino, entonces no es lo mismo que el resto de cursos que se dan a la congregación. Así que, dicho eso, hermanos, significa que aquí vamos a tomar una pausa del abril 2 y abril 9. Volveríamos hasta el 16, hasta el 16 de abril. También debo decir, a veces aquí hablo en código, ¿verdad? También debo decirle al hermano Miguel que la promesa que le hice igual se la tengo que cumplir entre hoy y mañana, porque ya luego vienen, estoy invitado a las conferencias de la Escuela Bíblica, de la Escuela de Predicación en Panamá, en Ciudad Capital, y saliendo de allá ya entran las vacaciones. Entonces necesito cumplirle esa promesa para pues también desconectar hasta entonces el regreso el día 16. Así que tiene garantía mi hermano Miguel. Bien, entonces, mis amados hermanos, hasta aquí nuestra lección número 16 y nos veríamos el 16 de abril, Dios mediante, para continuar con este estudio de la Iglesia Pentecostal Unida. Que el Señor les bendiga inmensa y ricamente.